ayer para la familia de mi esposa, ella tiró todo a la basura diciendo que estaba horrible. Por favor, haz algo mejor. Todos tienen hambre. Las palabras de mi hijo Diego me golpearon mientras yo permanecía de pie en mi pequeña cocina, con las manos aún húmedas del jabón con el que había lavado los platos del desayuno. El ruido de fondo que venía de la sala me confirmaba lo que ya sabía. La familia de Julieta estaba ahí, esperando, juzgando, despreciando todo lo que yo pudiera ofrecer. Ayer había pasado 6 horas completas cocinando para ellos. 6 horas de mi vida dedicadas a preparar cada plato con el amor que una madre y abuela puede dar. Había hecho arroz con pollo al estilo tradicional, frijoles negros con sofrito casero, plátanos maduros caramelizados, yuca hervida con mojo de ajo, y hasta había preparado un flan de coco para el postre, porque sabía que a Carlos, el padre de Julieta, le encantaba lo dulce. Mis manos arrugadas habían trabajado sin descanso, picando, sazonando, revolviendo, probando cada ingrediente para que todo estuviera perfecto. Pero aparentemente, nada de eso había importado. Diego seguía parado frente a mí, con esa expresión de impaciencia que había aprendido de su esposa. Sus ojos, que antes me miraban con cariño, ahora solo mostraban prisa y una molestia mal disimulada. Detrás de él, podía escuchar las voces de Carlos y Catarina, los padres de Julieta, hablando en voz alta sobre lo hambrientos que estaban y lo tarde que se había hecho. Sus comentarios llegaban hasta la cocina como ondas de desprecio que me hacían sentir más pequeña con cada palabra. «Oye, Aurora», se escuchó la voz áspera de Carlos desde la sala, «qué cosa más rara la que cocinaste ayer. Nosotros no estamos acostumbrados a comer así. Donde nosotros vivimos, la comida tiene otro nivel. ¿Tú entiendes?». La risa burlona que siguió me hizo apretar los puños involuntariamente. «¿Sabes qué, hijo?», le dije a Diego manteniendo la calma que había perfeccionado durante mis 68 años de vida. «Voy a preparar algo diferente. Algo que estoy segura les va a gustar». Diego asintió rápidamente, casi aliviado, y salió de la cocina sin siquiera mirarme a los ojos. Ese gesto, o más bien la falta de él, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veía ahora mi propio hijo. «Ay, Dios mío», murmuró Catarina con voz fingidamente preocupada, «esperemos que esta vez salga algo comestible. Es que nosotros tenemos el paladar muy refinado, Aurora. No cualquier cosa nos gusta. No como a otras personas que comen cualquier porquería». Me quedé sola en mi cocina, rodeada del silencio que solo se interrumpía por las risas sarcásticas que llegaban desde la sala. Abrí el refrigerador y comencé a sacar ingredientes, pero esta vez algo era diferente. Esta vez, mientras mis manos se movían automáticamente preparando vegetales y carnes, mi mente estaba en otro lugar completamente distinto. Estaba pensando en la carta que había llegado hace 3 semanas. La carta del abogado José Mendoza que había cambiado mi vida para siempre, aunque nadie en esta casa lo supiera aún. La herencia de mi hermana que había vivido toda su vida en Estados Unidos y había fallecido sin hijos, dejándome como su única beneficiaria. $12 millones. 12 millones que ahora estaban esperando en una cuenta bancaria a mi nombre, mientras yo seguía viviendo en esta casa modesta, cocinando para gente que tiraba mi comida a la basura. Pero había una razón por la que no había dicho nada aún. Quería ver quiénes eran realmente las personas que me rodeaban. Quería conocer sus verdaderos corazones antes de que el dinero lo cambiara todo. Y ahora, con cada palabra cruel, con cada gesto de desprecio, estaba obteniendo mi respuesta más clara que nunca. «Mira, Julieta», escuché que Carlos le decía a su hija, «tu suegra cocina como si fuéramos unos pobres diablos. Nosotros no podemos seguir comiendo estas porquerías. Ya es hora de que le digas las cosas claras. Una mujer de su edad debería saber cocinar mejor, o al menos reconocer que no sabe y dejar que otros lo hagan». «Sí, papá», respondió Julieta con esa voz chillona que tanto me irritaba, pero es que ella se cree la gran cocinera. Se molesta si uno no come todo lo que hace. Es muy orgullosa para su edad. Desde la sala llegó nuevamente la voz de Julieta. «Aurora, ¿ya está lista la comida? Porque nosotros no podemos esperar toda la vida. Tenemos cosas importantes que hacer». Su tono era el mismo que usaría para regañar a una empleada doméstica incompetente, no para dirigirse a la madre de su esposo. «Ya casi está listo», respondí, pero mis palabras salieron diferentes. Había algo nuevo en mi voz, una firmeza que hacía tiempo no sentía. Algo estaba despertando en mí, algo que había estado dormido demasiado tiempo. Diego regresó a la cocina, esta vez con una expresión más desesperada. «Mamá,
Por favor, hazlo rápido. Ellos están muy molestos y yo no sé qué decirles. Julieta dice que si sigues cocinando así, van a tener que buscar otra solución. Sus palabras eran como pequeñas traiciones, una tras otra, cada una mostrándome que tan lejos había caído en la opinión de mi propio hijo. Mientras cortaba las cebollas para el sofrito, no pude evitar sonreír ligeramente. Si ellos supieran que la mujer a la que trataban como su sirvienta personal tenía más dinero del que podrían ganar en toda su vida, si supieran que con una sola llamada telefónica podría cambiar sus vidas para siempre, pero no lo sabían. Y por ahora, yo prefería que siguiera siendo así, porque estaba aprendiendo algo muy valioso sobre las personas que decían amarme. Y también estaba descubriendo algo sobre mí misma que había olvidado durante mucho tiempo, que Aurora Rivas no había nacido para ser pisoteada por nadie. El teléfono sonó en ese momento, y desde la sala Catarina gritó con autoridad: «Aurora, contesta ese teléfono y dile a quien sea que llame más tarde. Nosotros estamos esperando la comida». Pero algo me dijo que no debía obedecer esta vez. El teléfono siguió sonando insistentemente mientras yo miraba hacia la sala, donde la familia de Julieta esperaba que corriera como una empleada obediente a silenciarlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, decidí no hacer lo que esperaban de mí. Dejé que sonara 2 veces más antes de caminar lentamente hacia él, limpiándome las manos en el delantal con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Señora Aurora Rivas?», preguntó una voz profesional del otro lado de la línea. «Soy José Mendoza, del bufete jurídico Mendoza y Asociados. Necesitamos hablar con usted sobre algunos documentos adicionales relacionados con la herencia de su hermana. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana por la mañana?». Mi corazón comenzó a latir más fuerte, pero mantuve la voz calmada. «Por supuesto, señor Mendoza. ¿A qué hora sería conveniente?». «A las 10 de la mañana estaría perfecto. Y señora Rivas, traiga algún documento de identificación. Vamos a necesitar activar algunas cuentas y hay ciertos papeles que requieren su firma personal para que pueda acceder completamente a los fondos». Desde la sala llegó la voz impaciente de Carlos. «Aurora, ¿quién es? Dile que llame después, que estamos esperando la comida aquí». «Sí, señor Mendoza, estaré allí puntualmente», respondí ignorando completamente el grito de Carlos. Cuando colgué el teléfono, Diego apareció en la entrada de la cocina con los brazos cruzados. «Mamá, ¿quién era? ¿Y por qué tardaste tanto hablando? Ellos están muy molestos porque no has terminado de cocinar». «Era algo del seguro médico, hijo», mentí suavemente. «Ya sabes cómo son estas llamadas burocráticas. Pero no te preocupes, la comida ya casi está lista». Diego asintió y regresó a la sala, pero yo me quedé parada junto al teléfono, procesando lo que acababa de suceder. Mañana por la mañana tendría acceso completo a los 12 millones de dólares. Mañana por la mañana mi vida cambiaría para siempre. Pero la pregunta que me atormentaba era: ¿cambiaría yo también la vida de las personas que me rodeaban, o ellos ya habían tomado esa decisión por mí? Regresé a la cocina y continué preparando la comida, pero esta vez cada movimiento tenía un propósito diferente. Mientras sazonaba la carne, escuchaba atentamente las conversaciones que llegaban desde la sala. Lo que oí me confirmó que mi silencio había sido la mejor decisión que pude haber tomado. «Oye, Carlos», escuché que Catarina le decía a su esposo en voz baja, pero no lo suficientemente baja, «¿tú crees que Aurora tiene algo de dinero guardado? Porque fíjate que esta casa, aunque pequeña, está en una zona que se está valorizando mucho». «No creo», respondió Carlos masticando algo ruidosamente. «Esta mujer ha trabajado toda su vida limpiando casas y cuidando niños. ¿De dónde va a sacar dinero? Además, mírala, viste como si fuera una indigente. Si tuviera algo, se notaría». «Sí, pero Diego dice que ella nunca le pide dinero para nada», interrumpió Julieta. «Ni para el mercado, ni para los medicamentos, ni para nada». «Eso es raro, ¿no? La mayoría de las viejas de su edad están pidiendo plata a los hijos cada semana». «Las viejas de su edad». Esas palabras se quedaron flotando en el aire como una bofetada invisible. Yo tenía 68 años, era cierto, pero mi mente estaba más clara que nunca, y mi espíritu, aparentemente, estaba despertando después de un largo sueño. Además, siguió Julieta con esa voz que cada vez me parecía más desagradable, ella nunca sale a ningún lado. No tiene amigas, no va a ningún club, no se compra ropa nueva. Vive como una ermitaña. Es súper raro.
Bueno, al menos eso es bueno para nosotros, dijo Carlos riendo, porque si ella no gasta en ella misma, puede gastar en nosotros. Por ejemplo, cocinándonos cuando venimos de visita. Aunque, eso sí, necesita aprender a cocinar mejor. Las risas que siguieron me hicieron apretar el cuchillo con más fuerza de la necesaria. Pero no era ira lo que sentía. Era algo más poderoso, era claridad. Una claridad cristalina sobre quiénes eran realmente estas personas y qué pensaban de mí. ¿Saben qué?, dijo Julieta de repente. Cuando tengamos más dinero, deberíamos ayudar a Aurora a mudarse a un apartamento más pequeño. Este lugar es demasiado grande para ella sola, y nosotros podríamos usar esta casa cuando venimos a visitarlos. Sería más práctico para todos. Excelente idea, respondió Catarina. Y así ella no tendría que preocuparse por mantener una casa tan grande. Nosotros le haríamos un favor. En realidad, me detuve en seco. Ellos estaban planeando sacarme de mi propia casa. La casa donde había criado a Diego, donde había vivido con su padre hasta que murió, donde guardaba cada recuerdo de mi vida. Y lo estaban discutiendo como si yo fuera una carga de la que tenían que deshacerse de la manera más conveniente para ellos. Diego, escuché que Julieta le preguntaba a mi hijo, ¿tú qué opinas? ¿No crees que tu mamá estaría mejor en un lugar más pequeño? Más apropiado para su edad. Hubo un silencio que duró varios segundos. Un silencio durante el cual esperé, con el corazón en la garganta, escuchar la voz de mi hijo defendiéndome, diciéndoles que esta era mi casa y que yo tenía derecho a vivir donde quisiera. Esperé escuchar al Diego que había criado, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que me prometía que siempre me cuidaría. Bueno, respondió finalmente mi hijo, tal vez no sea una mala idea. Ella se está poniendo vieja y esta casa requiere mucho mantenimiento. Quizás en un apartamento pequeño estaría más cómoda. El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco. Diego, mi propio hijo, acababa de traicionarme de la manera más profunda posible. No solo había aceptado la idea de sacarme de mi casa, sino que había encontrado razones para justificarla. ¿Estás bien ahí, Aurora?, gritó Julieta con falsa preocupación. ¿Se te cayó algo? Estoy bien, respondí recogiendo el cuchillo del suelo. Solo se me resbaló un utensilio. Ya termino la comida. Pero no estaba bien. Estaba transformándome. Cada palabra que había escuchado, cada plan que habían hecho a mis espaldas, cada momento de desprecio disfrazado de preocupación, me estaba cambiando desde adentro. La Aurora que había aceptado todo en silencio durante años estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien completamente diferente. Alguien que mañana por la mañana tendría 12 millones de dólares y el poder de cambiar la vida de estas personas para siempre. La pregunta ya no era si lo haría o no. La pregunta era cómo. Terminé de cocinar en un silencio que ya no era de resignación, sino de determinación. Cada ingrediente que agregué, cada sazón que probé, lo hice con una precisión casi mecánica mientras mi mente procesaba todo lo que acababa de escuchar. Preparé arroz amarillo con pollo, tajadas de plátano maduro, frijoles rojos y una ensalada mixta. Todo perfectamente sazonado, todo presentado de la mejor manera posible. Si iba a ser la última vez que cocinara para ellos, al menos no podrían decir que no había dado lo mejor de mí. Cuando puse la mesa del comedor, lo hice con el mismo cuidado de siempre. Servilletas limpias, cubiertos bien acomodados, vasos relucientes. Pero esta vez, algo había cambiado en mi manera de mover las manos. Había una elegancia nueva, una confianza que yo misma no sabía de dónde venía. Como si el simple hecho de saber que tenía opciones hubiera despertado en mí a una mujer que había estado dormida durante décadas. La comida está lista, anuncié desde el comedor. Pueden pasar a servirse. Ya era hora, murmuró Carlos levantándose del sofá con exagerada lentitud. Esperemos que esta vez sí se pueda comer. La familia de Julieta se acercó a la mesa como quien se aproxima a un experimento peligroso. Catarina fue la primera en probar el arroz, masticó lentamente, como si fuera una juez de cocina en algún programa de televisión, y luego asintió con condescendencia. Bueno, esta vez está un poco mejor. Aunque todavía le falta algo. No sé qué le ponen al arroz donde nosotros vivimos, pero sabe diferente. Más refinado. Carlos probó el pollo y hizo una mueca extraña. Está muy condimentado para mi gusto. Nosotros preferimos sabores más suaves, más elegantes.
Pero supongo que cada quien cocina como sabe. Diego comía en silencio, evitando mirar en mi dirección. Lo conocía lo suficiente para saber que se sentía incómodo, pero no lo suficiente como para defender a su propia madre. Esa realización me dolió más que todos los comentarios despectivos de los demás. Julieta, por su parte, parecía estar buscando defectos activamente. Después de probar cada plato, tenía algo que criticar. Los frijoles estaban muy aguados, la ensalada necesitaba más limón, el plátano estaba demasiado maduro. Era como si hubiera venido con la misión específica de encontrar fallas, sin importar que también estuviera preparada la comida. Aurora, me dijo después de varios minutos de críticas sutiles, ¿tú nunca tomaste clases de cocina? Porque, no quiero sonar grosera, pero creo que te haría muy bien aprender algunas técnicas nuevas. Hay muchos cursos para personas de la tercera edad. Personas de la tercera edad. Otra vez esa manera de referirse a mí como si fuera una anciana inútil. Respiré profundamente antes de responder. No, Julieta. Nunca tomé clases formales. Aprendí cocinando para mi familia durante más de 40 años. Pero tienes razón, quizás sea tiempo de aprender cosas nuevas. Exacto, intervino Catarina animadamente. Es que la comida ha evolucionado mucho. Ahora hay técnicas modernas, ingredientes nuevos, presentaciones más elegantes. Una mujer de tu edad podría beneficiarse mucho de mantenerse actualizada. Mientras ellos seguían comiendo y criticando, yo me retiré a la cocina con el pretexto de traer agua fresca. Pero en realidad necesitaba un momento para procesar lo que estaba sintiendo. No era solo ira, no era solo tristeza. Era una mezcla extraña de liberación y determinación. Como si cada una de sus palabras me estuviera quitando cadenas invisibles que yo misma me había puesto durante años. Desde la cocina podía seguir escuchando su conversación, y lo que oí confirmó todas mis sospechas. Oye, Diego, le dijo Carlos a mi hijo, ¿tú crees que tu mamá tiene algunos ahorros? Porque, fíjate, nosotros estamos pasando por un momento difícil económicamente. El negocio de Catarina no está yendo muy bien, y yo tuve algunos gastos médicos inesperados. Si ella pudiera ayudarnos con algo, aunque sea temporalmente. No lo sé, respondió Diego incómodo. Ella nunca me ha dicho que tenga dinero ahorrado. Vive muy sencillamente. Pero esa es la cosa, insistió Julieta. Precisamente porque vive tan sencillamente es que debe tener algo guardado. Una mujer que no gasta en nada durante años, que no viaja, que no se compra ropa nueva, que no sale a comer a restaurantes, ese dinero tiene que estar en algún lado. Además, agregó Catarina bajando la voz, a su edad ella no necesita mucho dinero. Nosotros, en cambio, estamos en una etapa de la vida donde tenemos muchos gastos. Los hijos, la casa, el carro nuevo que necesitamos comprar. Sería más lógico que ella nos ayudara a nosotros, que podemos aprovechar mejor esa ayuda. Mi mano se detuvo sobre el grifo de agua. Ellos no solo querían sacarme de mi casa, sino que también estaban planeando cómo conseguir dinero de mí. Dinero que creían que tenía ahorrado de mis años de trabajo duro y vida austera. No tenían idea de cuán cerca estaban de la verdad, aunque por razones completamente diferentes. Y lo peor de todo era que Diego no los estaba deteniendo. Mi propio hijo estaba sentado allí, escuchando cómo planeaban aprovecharse de su madre, y no decía una sola palabra en mi defensa. ¿Tú qué piensas, Diego? Preguntó Catarina directamente. ¿No crees que sería justo que tu mamá nos ayudara un poco? Nosotros la hemos incluido en la familia, venimos a visitarla, comemos lo que ella cocina sin quejarnos demasiado. Es lo menos que podría hacer por nosotros. Sin quejarse demasiado. Esas palabras flotaron en el aire como una revelación. Ellos creían que me estaban haciendo un favor simplemente por venir a mi casa y comer mi comida. Como si yo fuera tan desesperada por compañía que debiera pagarles por el privilegio de cocinar para ellos. Diego tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó cansada. No lo sé. Tendría que preguntarle. Pero no creo que tenga mucho dinero. Ya saben cómo es ella, muy reservada con esas cosas. Reservada o tacaña, murmuró Carlos. A veces las personas mayores se vuelven muy apegadas al dinero. No entienden que la familia debería ayudarse mutuamente. Regresé al comedor con la jarra de agua, y todos callaron inmediatamente. Pero sus miradas lo decían todo.
Me veían como una fuente potencial de dinero, como alguien a quien podían manipular y convencer. No como una persona con sentimientos, con dignidad, con derecho a decidir sobre su propia vida. Servía agua en sus vasos con la misma elegancia de antes, pero ahora cada movimiento era deliberado. Estaba observándolos con nuevos ojos, estudiándolos como quien estudia a desconocidos. Porque eso era lo que eran para mí ahora, desconocidos que habían llegado a mi casa a aprovecharse de mi hospitalidad y a planear mi futuro sin consultarme. La comida estaba deliciosa, Aurora, me dijo Julieta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Definitivamente mucho mejor que ayer. ¿Ves? Cuando te esfuerzas un poco más, los resultados se notan. Me esfuerzo, Julieta. Siempre me esfuerzo, respondí con una sonrisa que tampoco llegaba a mis ojos. Pero tienes razón. A veces uno necesita motivación extra para dar lo mejor de sí mismo. Y mañana por la mañana, pensé mientras los veía terminar mi comida y criticar cada bocado, iba a descubrir exactamente cuánta motivación necesitaba. Esa noche, después de que la familia de Julieta se fue dejando los platos sucios en la mesa como si fuera lo más natural del mundo, me senté en mi pequeña sala a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Diego había ayudado a recoger algunas cosas, pero incluso eso lo hizo de manera mecánica, como cumpliendo con una obligación desagradable. Antes de irse, me dio un beso en la frente que se sintió más como una disculpa silenciosa que como un gesto de cariño. Cuídate, mamá, me dijo evitando mirar directamente mis ojos. Mañana paso por aquí a ver cómo estás. Sí, hijo. Cuídate tú también, le respondí, pero él ya estaba saliendo por la puerta. Me quedé sola en el silencio de mi casa, rodeada de los ecos de todas las conversaciones que había escuchado ese día. Cada palabra cruel, cada plan hecho a mis espaldas, cada momento de desprecio disfrazado de preocupación familiar, se repetía en mi mente como una grabación que no podía detener. Fui hasta mi habitación y saqué del cajón de mi cómoda la carta del abogado José Mendoza. La leí una vez más, lentamente, saboreando cada palabra que describía la herencia de mi hermana. 12 millones de dólares. Una cantidad que podría cambiar no solo mi vida, sino la vida de toda mi familia. Una cantidad que convertiría todos los problemas económicos de Carlos y Catarina en recuerdos del pasado. Una cantidad que podría asegurar el futuro de Diego y Julieta para siempre. Pero también era una cantidad que revelaría la verdadera naturaleza de las personas que me rodeaban. A las 9 de la mañana del día siguiente, me vestí con especial cuidado. Elegí mi mejor vestido, uno gris perla que había comprado hace años para el cumpleaños de Diego pero que rara vez usaba. Me peiné con más esmero del usual y hasta me puse un poco del perfume que guardaba para ocasiones especiales. No sabía por qué, pero sentía que este día requería que me viera lo mejor posible. Antes de salir, llamé a mi vecina Amelia para pedirle un pequeño favor. Amelia, ¿podrías vigilar la casa por unas horas? Tengo que salir a resolver unos asuntos importantes. Por supuesto. Aurora, ¿todo está bien? Te escuchas diferente. Todo está perfectamente bien, Amelia. De hecho, creo que todo está a punto de estar mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. Las oficinas del bufete Mendoza y Asociados estaban ubicadas en el distrito financiero de la ciudad, en un edificio elegante de cristal y acero que me intimidó un poco al principio. Pero mientras subía en el ascensor hacia el piso 20, sentí que algo en mí se fortalecía con cada piso que pasábamos. El abogado José Mendoza era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo tenía en mi armario. Pero su sonrisa era genuina y sus ojos transmitían una calidez que me tranquilizó inmediatamente. Señora Rivas, es un placer conocerla finalmente en persona. Su hermana habló mucho de usted en sus últimas conversaciones conmigo. La quería muchísimo. Yo también la quería, señor Mendoza. Aunque no pudimos vernos tanto como hubiéramos querido en los últimos años. Ella entendía eso perfectamente. De hecho, parte de la razón por la que decidió dejarle toda su fortuna fue porque sabía que usted había sacrificado mucho por su familia, y quería asegurarse de que pudiera disfrutar de sus años dorados sin preocupaciones económicas. Me mostró documentos tras documentos, todos llenos de números que apenas podía procesar. Cuentas bancarias en 3 diferentes bancos, propiedades en Estados Unidos, inversiones en bolsa, bonos del tesoro. Todo sumaba exactamente $12.400.000. Señora Rivas, dijo José mientras me entregaba una tarjeta de débito dorada,
Esta tarjeta le da acceso inmediato a la cuenta principal, donde están depositados 8 millones de dólares. El resto está en inversiones que pueden ser liquidadas cuando usted lo desee, aunque mi recomendación es que las mantenga porque están generando muy buenos rendimientos. Miré la tarjeta en mis manos temblorosas. Era real. Todo era completamente real. En un instante, había pasado de ser Aurora Rivas, la viuda que vivía modestamente de su pensión, a ser Aurora Rivas, multimillonaria. ¿Hay algo más que necesite saber, señora Rivas? Sí, respondí con una voz más firme de la que esperaba. ¿Existe alguna restricción sobre cómo puedo usar este dinero? ¿Alguna condición que deba cumplir? José sonrió y negó con la cabeza. Absolutamente ninguna. Su hermana fue muy específica en eso. El dinero es completamente suyo para hacer con él lo que considere apropiado. Ella confiaba plenamente en su criterio. Perfecto. Entonces no hay nada que me impida, por ejemplo, ayudar económicamente a mi familia si así lo deseo. Por supuesto que no. De hecho, ayudar a la familia es exactamente el tipo de cosa que su hermana esperaría que hiciera con este dinero. Salí de las oficinas del abogado sintiéndome como una persona completamente diferente. No solo por el dinero, aunque obviamente eso cambiaba todo, sino por la sensación de poder que venía con él. Por primera vez en años, tal vez en décadas, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Decidí caminar en lugar de tomar un taxi de regreso. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado y para decidir qué iba a hacer con esta nueva realidad. Mientras caminaba por las calles del centro de la ciudad, me di cuenta de que la gente me miraba diferente. O quizás era yo quien se veía diferente. Había algo en mi postura, en la manera como caminaba, que había cambiado fundamentalmente. Me detuve frente a la vitrina de una joyería elegante y vi mi reflejo en el cristal. La mujer que me devolvía la mirada seguía siendo yo, pero había algo nuevo en sus ojos. Una chispa que había estado apagada durante mucho tiempo y que ahora brillaba con intensidad renovada. Era la chispa de alguien que sabía su propio valor. Cuando llegué a casa, encontré a Diego esperándome en la puerta, con una expresión preocupada que no había visto en mucho tiempo. Mamá, ¿dónde estabas? Amelia me dijo que saliste muy temprano y que te veías muy arreglada. ¿Pasó algo? Fui a resolver unos asuntos personales, hijo. Nada de qué preocuparse. ¿Qué tipo de asuntos? ¿Te ves diferente? ¿Estás bien? Lo miré directamente a los ojos. Este hijo mío que había estado dispuesto a sacarme de mi propia casa para complacer a su esposa y su familia política. Este hombre que había permanecido callado mientras planeaban aprovecharse de mí económicamente. Nunca he estado mejor, Diego. De hecho, creo que mi vida está a punto de cambiar de maneras que ni tú ni yo podemos imaginar. No entendía exactamente qué quería decir con eso, pero tampoco preguntó más. En cambio, me siguió hasta la cocina, donde comencé a preparar café para los dos, como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, mientras servía el café en las tazas, sabía que esta podría ser la última vez que lo hiciera como la Aurora de antes. Porque la Aurora de después tenía planes muy diferentes para su futuro. Y esos planes incluían enseñarle a mi familia una lección que nunca olvidarían sobre el respeto, la dignidad y las consecuencias de subestimar a las personas. Durante los siguientes días, decidí mantenerme en silencio y observar. No dije nada sobre la herencia, no cambié mi rutina diaria, no di ninguna señal de que mi vida acababa de transformarse por completo. Pero por dentro, todo era diferente. Cada interacción, cada conversación, cada gesto de desprecio que recibía, lo observaba con los ojos de alguien que ahora tenía opciones. Y lo que vi me confirmó que había tomado la decisión correcta al mantener mi secreto. Diego venía a visitarme todas las tardes, como siempre había hecho, pero ahora yo prestaba más atención a sus palabras. Notaba cómo evitaba hablar de Julieta cuando estaba conmigo, cómo cambiaba de tema cada vez que yo preguntaba por ella, cómo se ponía nervioso cuando su teléfono sonaba y era ella quien llamaba. Una tarde, mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, finalmente entendí por qué. Mamá, me dijo con una expresión incómoda, Julieta y yo hemos estado hablando sobre algunas cosas. Sobre el futuro, sobre nuestros planes. ¿Qué tipo de planes, hijo? Diego dio vueltas a su taza de café antes de responder. Bueno, hemos pensado que tal vez sería bueno para ti tener más compañía. Alguien que te ayude con las cosas de la casa, que se asegure de que estés bien. Yo estoy bien,
Diego. No necesito ayuda con nada. Lo sé, mamá, pero es que, bueno, Julieta piensa que a tu edad es normal necesitar más apoyo. Y nosotros queremos asegurarnos de que lo tengas. ¿Y qué tipo de apoyo es el que Julieta cree que necesito? Mi hijo suspiró profundamente, como si estuviera a punto de decir algo muy difícil. Hemos pensado que tal vez podrías vivir con nosotros. O en un lugar donde haya más personas de tu edad. Un lugar donde puedas socializar más, donde tengas actividades apropiadas para ti. Un hogar de ancianos. Eso era lo que estaba sugiriendo sin atreverse a decirlo directamente. Su esposa lo había convencido de que debía ingresarme en un hogar de ancianos para poder quedarse con mi casa. Diego, le pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí, ¿esa idea fue tuya o de Julieta? Fue de los dos. Mamá. Hemos estado muy preocupados por ti. Vives sola, ya no tienes la energía de antes, y pensamos que estarías mejor cuidada en otro lugar. ¿Y qué pasaría con esta casa si yo me mudara? Diego evitó mi mirada. Bueno, nosotros podríamos encargarnos de mantenerla. Asegurarnos de que esté bien cuidada hasta que decidas qué hacer con ella. Hasta que decida qué hacer con ella. Como si ya no fuera mía, como si ellos fueran los que iban a tomar las decisiones importantes sobre mi vida y mi propiedad. Esa noche, después de que Diego se fue, me senté en mi sala y pensé en todo lo que había descubierto en los últimos días. No solo sobre Diego y Julieta, sino sobre mí misma. Durante años había aceptado ser tratada como una carga, como alguien de quien había que ocuparse por obligación familiar. Había permitido que me hicieran sentir como si mi opinión no importara, como si mi comodidad y felicidad fueran secundarias a los deseos de los demás. Pero ahora tenía el poder de cambiar todo eso. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a comprar ropa nueva. No porque necesitara ropa, sino porque quería experimentar cómo se sentía tener opciones. Fui a una tienda elegante del centro comercial, una de esas donde siempre había pensado que los precios estaban fuera de mi alcance. La dependienta, una mujer joven con una sonrisa profesional, se acercó a mí con esa expresión que usan cuando no están seguros de si un cliente puede permitirse comprar algo en su tienda. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Estoy buscando algunos vestidos elegantes. Algo apropiado para ocasiones especiales. ¿Qué tipo de ocasiones? Si no le molesta que pregunte. Sonreí de una manera que me sorprendió incluso a mí. Ocasiones donde quiero verme poderosa. Donde quiero que la gente me note y me recuerde. La dependienta parpadeó sorprendida, pero luego sonrió con genuino entusiasmo. Creo que puedo ayudarla con eso perfectamente. Me probé vestidos que nunca me hubiera imaginado usando. Colores vibrantes, cortes elegantes, telas lujosas que se sentían como seda contra mi piel. Cuando me miré en el espejo con un vestido rojo vino, casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía confianza, tenía presencia, tenía poder. Me lo llevo, le dije a la dependienta sin siquiera preguntar el precio. ¿Solo este, señora? No. Me llevo este, el verde esmeralda, y el negro con detalles dorados. También necesito zapatos y un bolso para cada uno. Cuando salí de la tienda con mis compras, había gastado más dinero en una tarde del que solía gastar en ropa en un año entero. Pero no me sentí culpable. Me sentí libre. Esa tarde, Amelia vino a visitarme como solía hacer cada pocos días. Era una mujer de mi edad, viuda como yo, pero con una perspectiva de la vida completamente diferente. Siempre había admirado su independencia y su manera de no permitir que nadie la menospreciara. Aurora, me dijo mientras tomábamos té en mi cocina, te ves diferente últimamente. Más. No sé cómo decirlo. Más presente. ¿Pasó algo bueno? Podría decirse que sí, Amelia. He estado reflexionando mucho sobre mi vida, sobre las decisiones que he tomado y las que necesito tomar. ¿Qué tipo de decisiones? La miré directamente. Amelia había sido siempre una buena amiga, una de las pocas personas en mi vida que me trataba como a una igual, que valoraba mi opinión y respetaba mis decisiones. Amelia, ¿tú crees que es normal que la familia de uno planee tu futuro sin consultarte? ¿Que decidan dónde deberías vivir y cómo deberías gastar tu tiempo sin preguntarte qué quieres tú? Mi amiga frunció el ceño. Por supuesto que no es normal. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Diego está tratando de presionarte con algo? Le conté todo lo que había estado sucediendo. Las críticas constantes a mi comida,
Los planes de sacarme de mi casa, las conversaciones sobre mi dinero, la sugerencia de que me mudara a un hogar de ancianos. Amelia me escuchó en silencio, pero su expresión se volvía más indignada con cada detalle. Aurora, eso no está bien. Eso no es amor familiar. Eso es abuso. Te están tratando como si fueras una carga de la que necesitan deshacerse de la manera más conveniente para ellos. Lo sé, Amelia. Pero hasta hace poco no sabía qué hacer al respecto. Me sentía atrapada, sin opciones. ¿Y ahora qué ha cambiado? Sonreí de esa manera nueva que había descubierto últimamente. Ahora tengo opciones, Amelia. Muchas opciones. Y estoy decidida a usarlas todas. No le dije nada sobre la herencia, pero creo que Amelia percibió que algo fundamental había cambiado en mí. Y tenía razón. Había cambiado. La mujer que había aceptado ser menospreciada durante años ya no existía. En su lugar había nacido alguien que sabía su valor y estaba dispuesta a defenderlo. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, pensé en todo lo que iba a hacer. No solo para enseñarle a mi familia una lección sobre el respeto, sino para reclamar mi propia dignidad. Había vivido demasiados años siendo invisible, siendo ignorada, siendo tratada como una molestia necesaria. Pero eso estaba a punto de cambiar para siempre. Una semana después de mi visita al abogado, Julieta me llamó con una propuesta que me confirmó todo lo que había estado sospechando sobre sus verdaderas intenciones. Aurora, me dijo con esa voz dulcemente falsa que usaba cuando quería algo, tengo una idea maravillosa. ¿Qué te parece si organizamos una pequeña reunión familiar este sábado? Nada muy elaborado, solo nosotros, mis padres, y tal vez algunos amigos cercanos. Podríamos celebrar que somos una familia unida. ¿Una reunión familiar? Pregunté, aunque ya sabía que había algo más detrás de esta súbita muestra de inclusión. Sí, algo íntimo y elegante. Y pensé que sería perfecto hacerlo en tu casa, porque tiene ese ambiente familiar tan acogedor. Por supuesto, yo me encargo de toda la organización. Tú no tienes que preocuparte por nada, solo por cocinar algo especial para todos. Ahí estaba. Quería usar mi casa como escenario para impresionar a sus amigos, pero esperaba que yo hiciera todo el trabajo de preparación y cocina como si fuera la empleada del evento. Me parece una idea interesante, Julieta. ¿Cuántas personas serían exactamente? Unas 15 personas, tal vez 20. Nada demasiado grande. Mis padres van a invitar a los Martínez, ya sabes, esa familia tan distinguida que conocieron el mes pasado. Y yo pensé invitar a algunas personas importantes del trabajo de Carlos. Será una oportunidad perfecta para hacer nuevos contactos profesionales. Entiendo. Y supongo que esperan que yo prepare la comida para todos esos invitados distinguidos. Bueno, sí. Tú cocinas también, Aurora. Sería perfecto. Y no te preocupes por los gastos. Yo compro todos los ingredientes. Solo necesito que hagas tu magia en la cocina. Su magia en la cocina. Como si fuera un espectáculo que ella había contratado para entretener a sus invitados importantes. Está bien, Julieta. Acepto organizar esta reunión. Pero tengo una condición. ¿Cuál condición? Preguntó con una ligera tensión en la voz. Quiero que sea realmente especial. Quiero sorprender a todos tus invitados distinguidos con algo que nunca olvidarán. ¿Confías en mí para hacer algo verdaderamente memorable? Hubo un silencio breve antes de que respondiera. Por supuesto, Aurora. Confío completamente en ti. Solo, trata de que sea algo elegante, ¿sí? Estas personas están acostumbradas a un cierto nivel de sofisticación. No te preocupes, Julieta. Será exactamente el nivel de sofisticación que todos se merecen. Después de colgar el teléfono, me senté en mi sala y comencé a planear lo que sería la velada más importante de mi vida. Pero no por las razones que Julieta imaginaba. Los siguientes días los dediqué a una preparación meticulosa. Primero, fui a la mejor tienda gourmet de la ciudad y compré ingredientes de la más alta calidad. Langosta fresca, salmón salvaje, trufas, caviar, vinos importados, los mejores quesos europeos. Gasté más de $3,000 en comida, una cantidad que antes me hubiera parecido imposible, pero que ahora era apenas una fracción insignificante de lo que tenía en el banco. También contraté discretamente a un servicio de catering profesional, no para que cocinaran, sino para que me ayudaran con la presentación y el servicio.
Quería que todo estuviera perfecto hasta el último detalle. Pero la parte más importante de mi plan no tenía nada que ver con la comida. El jueves antes de la reunión, fui a visitar a José Mendoza en su oficina. Tenía una petición específica que hacer. Señor Mendoza, necesito que usted esté presente en mi casa este sábado por la noche. Hay algo importante que quiero hacer, y necesito que haya un testigo legal presente. ¿De qué se trata, señora Rivas? ¿Hay algún problema? No exactamente un problema. Más bien una solución. Quiero hacer algunos anuncios importantes a mi familia, y creo que sería apropiado que usted esté presente para confirmar cierta información sobre mi situación financiera. José me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, señora Rivas. Será un honor acompañarla. El viernes por la noche, mientras terminaba los últimos preparativos, Diego vino a visitarme. Parecía nervioso, más de lo usual. Mamá, me dijo sin mirarme directamente, Julieta me contó sobre la reunión de mañana. Quería asegurarme de que estés cómoda con todo esto. Sé que va a ser mucha gente, y no quiero que te sientas abrumada. Estoy perfectamente cómoda, Diego. De hecho, estoy muy emocionada. Va a ser una noche muy reveladora para todos. ¿Reveladora? Sí, hijo. Creo que todos vamos a aprender cosas nuevas sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente valoramos en la vida. Diego me miró extrañado, pero no preguntó más. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me dijo algo que me rompió el corazón y me fortaleció al mismo tiempo. Mamá, quiero que sepas que, bueno, que pase lo que pase, yo siempre te voy a querer. Sé que a veces las cosas se complican con Julieta y su familia, pero tú siempre vas a ser mi madre. Yo también te quiero, Diego. Y precisamente por eso voy a hacer lo que tengo que hacer mañana. Esa noche no pude dormir mucho. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas, en todas las humillaciones que había soportado, en todos los planes que habían hecho a mis espaldas para controlar mi vida. Pero también pensé en la mujer en la que me había convertido, en la fuerza que había encontrado dentro de mí, en el poder que ahora tenía no solo para cambiar mi propia vida, sino para enseñar a otros sobre las consecuencias de sus acciones. El sábado amaneció con un cielo despejado, como si el universo hubiera decidido colaborar con mis planes. Me levanté temprano y comencé con los preparativos finales. Me puse uno de mis vestidos nuevos, el verde esmeralda que me hacía sentir poderosa e imponente. Me maquillé con cuidado, me peiné de una manera más sofisticada de lo usual, y me puse las joyas que había heredado de mi madre pero que rara vez usaba. Cuando me miré en el espejo antes de salir de mi habitación, vi a una mujer completamente transformada. Ya no era la Aurora que se dejaba pisotear, que aceptaba las migajas de afecto que le daban, que vivía pidiendo perdón por existir. Era Aurora Rivas, multimillonaria, dueña de su destino, lista para reclamar el respeto que siempre había merecido. A las 5 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Primero llegaron Carlos y Catarina, vestidos con sus mejores galas y cargando una botella de vino barato como contribución a lo que esperaban fuera una cena gratis. Detrás de ellos llegó Julieta con Diego, ella luciendo un vestido que probablemente había comprado especialmente para la ocasión, él con una expresión de nerviosismo mal disimulada. «Aurora», exclamó Catarina al verme, «te ves muy elegante hoy. ¡Qué vestido tan bonito! ¿Es nuevo?» «Sí, Catarina. Decidí que era tiempo de renovar mi guardarropa. A veces una mujer necesita recordar su propio valor». No notó el doble sentido de mis palabras, pero yo sí. Y esa era solo la primera de muchas sorpresas que tenía preparadas para esa noche. Los demás invitados llegaron puntualmente, los Martínez, una pareja de mediana edad que evidentemente tenía dinero y posición social, varios colegas de Carlos que parecían importantes en sus trajes caros, algunas amigas de Julieta que la miraban con envidia apenas disimulada por estar en una casa tan pintoresca y auténtica. Y finalmente, llegó José Mendoza, exactamente a las 6:30 como habíamos acordado. La verdadera reunión estaba a punto de comenzar. José Mendoza llegó vestido con un traje impecable y portando un maletín de cuero que inmediatamente captó la atención de varios invitados. Julieta me miró con curiosidad cuando lo recibí en la puerta con una familiaridad que claramente no esperaba. «Aurora, ¿quién es este señor?», me preguntó con esa sonrisa tensa que usaba cuando algo no estaba saliendo según sus planes. «Es el señor José Mendoza, mi abogado». Pensé que sería apropiado que estuviera presente esta noche,
considerando que tengo algunos anuncios importantes que hacer a la familia. ¿Tu abogado? La voz de Carlos se alzó desde el otro lado de la sala. ¿Para qué necesitas tú un abogado, Aurora? Ya lo verán, respondí con una sonrisa serena. Pero primero, disfrutemos de la cena. He preparado algo muy especial para todos ustedes. La mesa estaba puesta como nunca antes la había puesto. Manteles de lino blanco, vajilla de porcelana fina que había pertenecido a mi madre, copas de cristal para el vino, candelabros de plata que brillaban con velas encendidas. Todo el ambiente gritaba elegancia y sofisticación, muy lejos de la imagen de la abuela pobre que ellos tenían de mí. Los invitados se sentaron alrededor de la mesa mientras el personal de catering que había contratado comenzó a servir los aperitivos. Ostras frescas, camarones jumbo, paté de foie gras, caviar beluga servido con blinis tibios. Los ojos de todos se abrieron con sorpresa, especialmente los de la familia de Julieta. Aurora, murmuró Catarina, esto debe haber costado una fortuna. ¿Cómo pudiste permitirte todo esto? He estado ahorrando para una ocasión especial, Catarina. Y decidí que esta noche era perfecta para una pequeña celebración. Carlos probó las ostras con expresión escéptica, pero no pudo ocultar su satisfacción cuando el sabor resultó ser exquisito. Los Martínez intercambiaron miradas impresionadas, claramente reevaluando sus expectativas sobre esta casa y su anfitriona. Julieta, mientras tanto, parecía cada vez más incómoda. Esto no era lo que había planeado. Había esperado que yo sirviera una cena casera simple que ella pudiera criticar sutilmente mientras impresionaba a sus invitados con su generosidad al incluir a la pobre suegra en sus círculos sociales. En cambio, me había convertido en el centro de atención por razones completamente diferentes. El plato principal fue aún más impresionante: langosta termidor, salmón en costra de hierbas, cordero con reducción de vino tinto, acompañado de vegetales gourmet y papas trufadas. Todo perfectamente preparado y presentado como en un restaurante de 5 estrellas. Señora Aurora, me dijo el señor Martínez levantando su copa de vino francés, esta cena está absolutamente deliciosa. No esperaba encontrar este nivel de cocina gourmet en una reunión familiar. Mis felicitaciones. Gracias, señor Martínez. He tenido muchos años para perfeccionar mis habilidades culinarias. Y cuando una tiene los recursos adecuados, es sorprendente lo que se puede lograr. ¿Los recursos adecuados?, preguntó uno de los colegas de Carlos. ¿A qué se refiere exactamente? Sonreí y miré directamente a José Mendoza. Creo que este es el momento perfecto para hacer mi anuncio. José, ¿podrías por favor explicarle a todos cuál es mi situación financiera actual? José se aclaró la garganta y abrió su maletín, sacando algunos documentos oficiales. Por supuesto, señora Rivas. Damas y caballeros, tengo el honor de informarles que la señora Aurora Rivas es beneficiaria de una herencia sustancial de su hermana fallecida. El monto total de esta herencia asciende a $12.400.000 americanos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Todas las conversaciones cesaron, todos los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas. Todos los ojos se clavaron en mí con expresiones que iban desde el shock hasta la incredulidad total. ¿12 millones? Tartamudeó Carlos, casi ahogándose con su vino. Así es, continuó José. La señora Rivas se convirtió oficialmente en multimillonaria hace exactamente 10 días. Todos los fondos ya están disponibles en sus cuentas bancarias y ella tiene acceso completo e inmediato a todo el dinero. Diego me miraba con la boca abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Julieta había palidecido visiblemente, y Catarina parecía estar calculando mentalmente qué significaba esta revelación para todos sus planes futuros. Pero yo no había terminado. Me levanté de mi silla, tomé mi copa de vino, y miré a cada uno de los presentes antes de hablar. Durante las últimas semanas, he tenido la oportunidad única de observar cómo me trataban las personas más cercanas a mí cuando creían que yo no tenía nada que ofrecerles excepto mi trabajo gratuito y mi hospitalidad. He escuchado conversaciones sobre cómo debería vivir mi vida, dónde debería vivir, cómo debería gastar mi tiempo, e incluso si debería ser enviada a un hogar de ancianos para mayor conveniencia de otros. Julieta intentó interrumpir. Aurora, yo nunca. Por favor, Julieta, déjame terminar. También escuché planes detallados sobre cómo conseguir dinero de mí,
basados en la suposición de que una vieja como yo debería estar dispuesta a entregar sus ahorros a familiares más jóvenes que podrían aprovecharlos mejor. Escuché críticas constantes sobre mi comida, mi casa, mi apariencia y mi valor como persona. El ambiente en la habitación se había vuelto tenso. Los invitados que no eran familia miraban incómodos entre nosotros, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Lo más doloroso de todo, continué mirando directamente a Diego, fue escuchar a mi propio hijo considerar la posibilidad de internarme en una institución para poder disponer de mi casa como si ya no me perteneciera. Diego se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Mamá, yo nunca quise. Sé exactamente lo que quisiste, hijo. Y ahora todos ustedes saben exactamente lo que yo puedo hacer al respecto. José se puso de pie junto a mí. La señora Rivas me ha pedido que les informe que, debido a estos desarrollos recientes en sus relaciones familiares, ha decidido hacer algunos cambios significativos en sus planes futuros. Cambios que afectarán directamente a quienes esperaban beneficiarse de su generosidad. Saqué de mi bolso la tarjeta dorada que me había dado el banco y la puse sobre la mesa, donde todos pudieran verla. Esta pequeña tarjeta me da acceso a $8 millones. 8 millones que podrían cambiar la vida de mi familia para siempre. 8 millones que podrían resolver todos los problemas económicos de Carlos y Catarina, que podrían asegurar el futuro de Diego y Julieta, que podrían convertir a mis nietos en personas sin preocupaciones financieras por el resto de sus vidas. Tomé la tarjeta nuevamente y la guardé en mi bolso. Pero también son 8 millones que puedo decidir no compartir con personas que me han demostrado que solo me valoran por lo que pueden obtener de mí. Catarina finalmente encontró su voz, aunque salió como un gemido ahogado. Aurora, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido. Exactamente. Catarina. Si hubieran sabido, me habrían tratado diferente. Pero el punto es que no sabían, y aún así decidieron tratarme como trataron a una mujer mayor sin recursos. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre sus verdaderos caracteres. Los invitados ajenos a la familia intercambiaban miradas incómodas. La señora Martínez murmuró algo sobre una emergencia familiar y comenzó a recoger su bolso. Pero la noche aún no había terminado. Tenía una revelación más que hacer, una que cambiaría todo para siempre. Los invitados ajenos a la familia comenzaron a levantarse discretamente de sus asientos, murmurando excusas sobre compromisos urgentes y emergencias familiares. En cuestión de minutos, solo quedamos la familia inmediata, José Mendoza y yo. El ambiente se había vuelto tan tenso que parecía que el aire mismo se había espesado. Por favor, siéntense todos, dije con una autoridad en mi voz que sorprendió incluso a Diego. Aún no he terminado. De hecho, lo más importante viene ahora. Julieta intentó recuperar algo de compostura. Aurora, creo que ha habido un malentendido. Nosotros nunca quisimos faltarte el respeto. Si dijimos o hicimos algo que te molestó. ¿Algo que me molestó? La interrumpí, y por primera vez en la noche, mi voz se elevó. Julieta, tiraste mi comida a la basura y la llamaste horrible. Planificaste sacarme de mi propia casa. Discutiste con tu familia sobre cómo conseguir mi dinero sin siquiera preguntarme si tenía alguno. Y ahora que sabes la verdad, ¿crees que todo se puede arreglar con una disculpa? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julieta, pero ya no me conmovían como antes. Había aprendido la diferencia entre lágrimas genuinas y lágrimas de conveniencia. Carlos intentó intervenir con esa voz autoritaria que usaba cuando quería controlar una situación. Aurora, entiendo que te sientes herida, pero somos familia. Las familias se perdonan y siguen adelante. No podemos dejar que el dinero destruya nuestros lazos. ¿Los lazos familiares? Respondí con una risa que no tenía nada de humor. Carlos, hace una semana me dijiste que cocinaba como si fueran pobres diablos y que necesitaba reconocer que no sabía cocinar. Catarina, tú me sugeriste que tomara clases de cocina para personas de la tercera edad porque mi comida no tenía el nivel refinado al que ustedes estaban acostumbrados. ¿Dónde estaban esos lazos familiares entonces? Catarina sollozó abiertamente. Nosotros no queríamos ser crueles. Solo estábamos tratando de ayudarte a mejorar. ¿Ayudarme a mejorar? Me puse de pie nuevamente y caminé hasta la ventana, mirando hacia la calle donde había jugado con Diego cuando era niño, donde había construido una vida llena de sacrificios y amor incondicional. José,
¿Podrías leer en voz alta los planes que he decidido hacer con mi herencia? José abrió una carpeta y sacó varios documentos. Por supuesto, señora Rivas. La señora Rivas me ha instruido para establecer varios fondos y donaciones. Primero, $5 millones serán donados a organizaciones benéficas que se dedican al cuidado de personas mayores y la lucha contra el maltrato a ancianos. Segundo, $2 millones serán destinados a becas educativas para jóvenes de familias de bajos recursos. Tercero, $1 millón será utilizado para establecer un comedor comunitario en el barrio donde ella creció. ¿Y el resto?, preguntó Diego con una voz apenas audible. José continuó leyendo. Los 4 millones restantes serán invertidos en un fideicomiso que generará ingresos mensuales para la señora Rivas, asegurando que pueda vivir cómodamente el resto de su vida sin depender económicamente de nadie. El silencio que siguió fue desolador. Catarina fue la primera en hablar, con una voz quebrada. ¿No vas a ayudar en nada a la familia? La miré directamente a los ojos. Catarina, durante años ustedes me trataron como si fuera una carga. Me hicieron sentir como si mis opiniones no importaran, como si mi comodidad fuera menos importante que la suya, como si yo existiera únicamente para servirles. Ahora que descubren que tengo recursos, ¿esperan que olvide todo eso y los recompense por años de desprecio? Julieta se levantó bruscamente de su silla. Esto es ridículo. Eres nuestra familia. Tienes la obligación de ayudarnos. ¿Obligación? La palabra salió de mi boca como una bofetada. Julieta, ¿dónde estaba tu obligación de tratarme con respeto? ¿Dónde estaba tu obligación de valorar el tiempo y esfuerzo que dedicaba a cocinar para ti y tu familia? ¿Dónde estaba tu obligación de consultar conmigo antes de planear mi futuro? Diego finalmente habló, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, yo sé que cometí errores. Sé que no te defendí cuando debería haberlo hecho. Pero por favor, no castigues a todos por mis fallas. Julieta y yo tenemos deudas, tenemos problemas económicos reales. Precisamente por eso, Diego, respondí con una calma que me sorprendió, es que esta lección es tan importante. Ustedes vinieron a mi casa asumiendo que yo debería resolver sus problemas económicos, sin siquiera preguntarme si tenía la capacidad o la voluntad de hacerlo. Me trataron como un cajero automático con piernas, no como a una persona con sentimientos y dignidad. José intervino profesionalmente. Si me permiten agregar algo, la señora Rivas no ha cerrado completamente la puerta a la posibilidad de ayuda familiar futura. Sin embargo, ha establecido ciertas condiciones que deberían cumplirse antes de considerar cualquier cambio en estos planes. ¿Qué condiciones?, preguntó Carlos con una desesperación mal disimulada. Miré a cada uno de ellos antes de responder. Primera condición. Quiero una disculpa pública y genuina por cada comentario despectivo, cada plan hecho a mis espaldas, cada momento en que me trataron como menos que humana. Segunda condición. Quiero que demuestren durante los próximos 6 meses que pueden tratarme con el respeto y la dignidad que merezco, no por mi dinero, sino por ser su madre, abuela y suegra. ¿Y la tercera condición?, preguntó Julieta con voz temblorosa. La tercera condición es que nunca, jamás, vuelvan a asumir que saben lo que es mejor para mí sin consultarme. Yo soy una mujer adulta, capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi vida, mi casa y mi futuro. Si no pueden respetar eso, entonces no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda comprar mi perdón. Catarina se puso de pie tambaleándose. Aurora, por favor, reconsidéralo. Nosotros no somos malas personas. Solo cometimos errores. Los errores, Catarina, se cometen una vez. Lo que ustedes hicieron fue un patrón de comportamiento que duró meses, tal vez años. Me trataron mal no por accidente, sino porque creían que podían hacerlo sin consecuencias. José comenzó a guardar los documentos en su maletín. Señora Rivas, ¿hay algo más que necesite comunicar esta noche? Sí, José. Una cosa más. Miré alrededor de la mesa, a estas personas que habían compartido mi hogar, mi comida y mis años, pero que nunca habían compartido verdaderamente mi vida. Quiero que todos entiendan algo muy importante. El dinero no cambió quién soy yo. Solo reveló quiénes son ustedes. Yo sigo siendo la misma Aurora que cuidó a Diego cuando era niño, que abrió mi casa a Julieta cuando se casó con mi hijo, que cocinó con amor para toda la familia durante años. La diferencia es que ahora tengo el poder de elegir si quiero seguir permitiendo que me traten mal.
Me dirigí hacia la puerta de la sala, indicando que la reunión había terminado. Pueden quedarse a terminar el postre si quieren. Es tiramisú casero, hecho con mascarpone importado de Italia. O pueden irse a casa a reflexionar sobre todo lo que han escuchado esta noche. La decisión es suya. Pero mientras se decidían, yo ya había tomado la mía. Por primera vez en décadas, había elegido valorarme a mí misma por encima de mantener la paz familiar. Y esa elección me había liberado de una manera que ninguna cantidad de dinero podría haber logrado por sí sola. 3 meses después de aquella noche que cambió todo, me encontraba sentada en mi jardín renovado, disfrutando de una taza de té mientras observaba las flores que había mandado plantar. El sol de la mañana iluminaba los nuevos muebles de exterior que había comprado, y por primera vez en años, me sentía completamente en paz conmigo misma y con las decisiones que había tomado. Mi casa se había transformado tanto como yo. Había contratado a un equipo de diseñadores para renovar cada habitación, no para impresionar a nadie, sino porque finalmente tenía la libertad de vivir en el ambiente que realmente me gustaba. Colores cálidos y elegantes, muebles cómodos pero refinados, obras de arte que me inspiraban cada vez que las miraba. Era el hogar que siempre había soñado, pero nunca había creído posible. El timbre sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Amelia, mi querida vecina, que ahora se había convertido en mi compañera de viajes y aventuras. Juntas habíamos visitado París, Roma, y el mes que viene planeábamos ir a Japón. A nuestros 68 años, habíamos descubierto que la vida apenas comenzaba cuando una decidía vivirla en sus propios términos. Aurora, me dijo Amelia mientras se acomodaba en la silla junto a la mía, tienes una visita. Diego está en la puerta. Dice que necesita hablar contigo. Suspiré suavemente. En estos 3 meses, Diego había venido varias veces a visitarme. Al principio, sus visitas eran intentos desesperados de convencerme de que reconsiderara mi decisión sobre el dinero. Pero gradualmente, habían evolucionado hacia algo diferente. Conversaciones reales entre madre e hijo, donde él comenzaba a entender el dolor que me había causado y yo comenzaba a ver al hombre que había criado debajo de las influencias que lo habían alejado de mí. Dile que pase. Amelia. Creo que estoy lista para escuchar lo que tiene que decir. Diego entró al jardín con paso lento, llevando un ramo de flores y una expresión que no había visto en su rostro desde que era adolescente. Humildad genuina. Se había cortado el cabello, llevaba ropa más sencilla, y algo en su postura me decía que había estado reflexionando profundamente. «Hola, mamá», me dijo con una voz suave. «¿Puedo sentarme contigo?» «Por supuesto, hijo. Siéntate». Se acomodó en la silla frente a mí y me extendió las flores. «Son de mi jardín. Las planté yo mismo después de aquella noche. Pensé que tal vez te gustaría saber que estoy aprendiendo a cuidar cosas con mis propias manos otra vez. Son hermosas, Diego. Gracias». Hubo un silencio cómodo entre nosotros antes de que él hablara nuevamente. «Mamá, he venido a decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Y no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con el tipo de hijo que he sido, y el tipo de hombre en el que me convertí sin darme cuenta». Lo escuché en silencio, dándole el espacio que necesitaba para encontrar sus palabras. «Julieta y yo nos estamos divorciando», continuó. «No por el dinero, aunque eso ciertamente aceleró las cosas. Nos estamos divorciando porque me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconozco. Alguien que permitía que su esposa faltara el respeto a su propia madre. Alguien que consideraba enviar a esa madre a un hogar de ancianos para hacer más cómoda su propia vida. Alguien que había olvidado completamente los valores que tú me enseñaste». Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero mantuve mi expresión serena. «¿Y qué vas a hacer ahora, Diego?» «Voy a empezar de nuevo. He conseguido un trabajo real donde tengo que esforzarme todos los días. He alquilado un apartamento pequeño donde vivo solo por primera vez en años. Y estoy yendo a terapia para entender cómo permití que las cosas llegaran tan lejos. Me alegra escuchar eso, hijo. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Pero hay algo que necesito pedirte, y no tiene que ver con dinero». «¿Qué es?» «Me gustaría que me dieras la oportunidad de conocerte otra vez. De verdad conocerte. No como el hijo que viene a visitarte por obligación, sino como el hombre que quiere entender a la mujer increíble que lo crió. Porque me di cuenta de que en algún momento dejé de verte como persona y empecé a verte como una función.
como la madre que cocina o la madre que está ahí. Y eso está mal, mamá. Está muy mal. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Ese era mi hijo hablando, el Diego que había criado con tanto amor y sacrificio. El hombre que había estado perdido, pero que ahora estaba encontrando su camino de regreso. Me encantaría conocerte otra vez, Diego. Pero tiene que ser una relación de iguales. Yo no soy solo tu madre, soy Aurora Rivas. Soy una mujer con intereses, opiniones, sueños y planes. Si puedes relacionarte conmigo como persona completa, entonces podemos construir algo nuevo juntos. Diego asintió vigorosamente. Eso es exactamente lo que quiero, mamá. Quiero conocer tus planes de viaje, quiero saber qué libros estás leyendo, quiero escuchar tus opiniones sobre el mundo. Quiero ser tu hijo, pero también quiero ser tu amigo. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos, dejando que el peso de esta nueva posibilidad se asentara entre nosotros. ¿Y qué pasó con Carlos, Catarina y Julieta? Pregunté finalmente. Diego suspiró. Carlos y Catarina regresaron a su ciudad después de aquella noche. Creo que finalmente entendieron que no iban a conseguir nada de ti, y no tenían razón para seguir fingiendo que les gustaba visitarnos. Julieta. Bueno, Julieta está furiosa. Dice que eres una mujer cruel y vengativa que destruyó una familia por dinero. Pero yo sé que no es cierto. Tú no destruiste nada, mamá. Solo te negaste a seguir permitiendo que te destruyeran a ti. Tienes razón, hijo. Y espero que algún día Julieta pueda entender eso también. No le deseo mal, pero no voy a permitir que nadie me trate con desprecio nunca más, sin importar quiénes sean. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Diego se inclinó hacia adelante en su silla. He estado pensando mucho en lo que dijiste aquella noche sobre el dinero no cambiándote a ti, sino revelando quiénes éramos nosotros. Y tienes razón. Pero también me di cuenta de algo más. Al tomar la decisión que tomaste, al plantarte y exigir respeto, no solo te salvaste a ti misma. Me salvaste a mí también. Porque me obligaste a mirarme en el espejo y a ver en qué me había convertido. Me levanté de mi silla y caminé hacia él, extendiendo mis brazos. Diego se levantó también y me abrazó, un abrazo real, lleno de amor genuino y respeto mutuo. Un abrazo entre dos adultos que se valoraban el uno al otro. Diego, le susurré al oído, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo que realmente importa, el respeto, el amor verdadero y la dignidad. Tú siempre tuviste mi amor, incluso cuando estaba decepcionada de ti. Pero ahora también tienes mi respeto, y eso es mucho más valioso que cualquier herencia. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de esperanza. ¿Te gustaría quedarte a almorzar? Le pregunté. ¿Puedo cocinar algo especial para nosotros? Me encantaría, mamá. Pero esta vez, déjame ayudarte en la cocina. Quiero aprender a cocinar como tú. Quiero aprender muchas cosas de ti. Mientras caminábamos juntos hacia la casa, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella mañana cuando Diego me gritó sobre la comida tirada a la basura. Había perdido una nuera y unos suegros políticos, pero había ganado algo mucho más valioso, mi propia dignidad y el respeto de mi hijo. El dinero me había dado opciones, pero las decisiones las había tomado mi corazón. Y mi corazón me había guiado hacia la verdad más importante de todas, que una persona vale por cómo trata a otros cuando cree que no tiene nada que perder, y por cómo se valora a sí misma cuando finalmente encuentra la fuerza para exigir lo que merece. Esa tarde, mientras Diego y yo cocinábamos juntos y reíamos como no lo habíamos hecho en años, supe que había tomado las decisiones correctas. No solo sobre el dinero, sino sobre mi vida. Por primera vez en décadas, Aurora Rivas vivía exactamente como quería vivir, con dignidad, con respeto, y con la libertad de elegir quién merecía estar en su vida. Y esa, descubrí, era la herencia